En este vídeo hablaremos de la línea de alta velocidad Madrid-Segovia-Valladolid. Aquí tenemos el índice de los puntos que seguiremos en el vídeo. La línea de alta velocidad Madrid-Segovia-Valladolid es una línea de velocidad que se abrió al servicio comercial el 23 de diciembre de 2007 y constituye el primer tramo que entró en funcionamiento de los corredores norte y noreste del ferrocarril de alta velocidad en España. Aquí tenemos un pequeño gráfico donde se ve el recorrido que realiza desde Madrid hasta Valladolid pasando por los municipios y ciudades importantes. Está construida sobre una plataforma preparada para la circulación de trenes hasta 350 km por hora, con señalizaciones modernas a nivel europeo, y su construcción supone una reducción de más de 70 km, es decir, un 28% respecto al trazado de la línea general del norte o imperial, gracias a los túneles de San Pedro y de Guadarrama, de los que hablaremos más tarde debido a su importancia. Los sistemas de los que hablamos de señalización anteriormente son RTMS2, un sistema europeo de gestión de tráfico ferroviario que es una iniciativa de la Unión Europea realizada para garantizar la interoperabilidad de las redes ferroviarias europeas, creando un único estándar para toda la red común. También destaca el ASFA, que es un anuncio de señales y frenado automático, un sistema de alarma implantado en España ampliamente y que consiste en un mecanismo que detiene el tren si el agente de conducción no respeta lo indicado en las señales. En cuanto a la superestructura, la vía consta de un carril de 70 metros de 60 kilos por metro lineal y barra larga de 288 metros, aunque para alta velocidad se suele usar barras de 270 metros. Lleva aparatos de vía, en total 22 en toda la línea, y sistema de alimentación eléctrica que es de 2 por 25 kilovatios en corriente alterna, garantizado por 3 subestaciones distribuidas a lo largo de la línea, en Tres Cantos, Segovia y Olmedo, ya en Valladolid. La catenera es de tipología simple y está situada a 5,3 metros sobre el suelo. El sistema señalizado es los que hemos hablado anteriormente, RTMS2 y ASFA, y cuenta con enclavamientos electrónicos situados en edificios técnicos en todo el recorrido, desde San Martín, Tres Cantos, Segovia, Garcillán, Olmedo, Hornillos, etc. En cuanto a los tramos, se puede dividir en dos tramos, Madrid-Segovia y Segovia-Valladolid. El tramo Madrid-Segovia tiene una longitud de 74 metros y un radio de giro en planta mínimo de 5.000 metros. El valor normal de la pendiente máxima es de 15 milésimas. Este trazado comienza en la estación de Madrid-San Martín y finaliza en las cercanías de Segovia. Es un tramo muy importante debido a las obras de ingeniería civil que se han tenido que realizar en él debido a su orografía. Destacan los túneles de Guadarrama, de San Pedro y el viaducto de Arroyo del Valle. El tramo Segovia-Valladolid, sin embargo, no destaca tanto por las obras que se han tenido que realizar en él, aunque de más longitud, 113 kilómetros, y de un radio normal en planta de 6.500 metros, debido a una orografía favorable, ha sido un tramo más fácil de construir. Comienza en el punto kilométrico 9 de la línea férrea actual Segovia-Medina del Campo y enlaza al norte conectando con la línea Madrid-Hendaya a la altura de Valdesillas. Desde aquí el trazado continúa en dirección norte hasta Valladolid. Para la construcción de una línea de alta velocidad hay que tener en cuenta tres aspectos importantes, que son la seguridad, la regularidad y la conformidad, así como realizar un importante trabajo topográfico debido a la precisión necesaria para la construcción de este tipo de vías férreas. Se realiza una primera capa de balasto, un extendido de una primera capa de balasto, después de establecer ciertos puntos de marcaje, un montaje de una vía auxiliar por la que irán otras máquinas. Después, descarga del carril posicionado y levante de vía, posicionado de las traviesas, una vez retirado el tren carrilero que lleva las vías definitivas, se posicionarán y copiarán las traviesas a los lados del eje del tren, de la vía férrea. Avance de la vía auxiliar, retirada parcial de paneles de vía auxiliares comprendidos entre las barras tendidas sobre el balasto y se hace de un pórtico que circula por ellas y se apilan recogiéndolas en vagones. Levante posicionado de las vías, de los carriles, sobre las traviesas colocadas y se hace un aprieto provisional de las sujeciones de entre 120 y 150 Nm por metro. Una soldadura intermedia que puede ser aluminotérmica o mediante soldadura a tope por resistencia eléctrica. Una primera nivelación que será mediante una bateadora, una liberación de tensiones
que se hace con un máximo de 4 barras a la vez, es decir, 1152 metros de vía. Se deben liberar los dos carriles a la vez. Un apriete definitivo de las vías junto con las traviesas, que se hará a 220 Newton por metro de fuerza, y un montaje de aparatos de la vía, que se suele realizar mediante grúas elevadoras con balancín o pórticos automotores. Después vendrá una segunda nivelación y perfilado de la vía, que se procederá a una segunda y última descarga de balasto y el bateo necesario para dejar la vía en situación definitiva. Una estabilización dinámica con la que se logra el efecto de compactación del balasto equivalente al obtenido por el paso de las vías a más de 100.000 toneladas brutas, es decir, se precompacta para que puedan pasar los trenes a máxima velocidad lo antes posible. Y un amolado, que es la última una rectificación longitudinal y transversal de los carriles. Con el amolado se consigue evitar ligeros defectos de carril, retrasar el desgaste ondulatorio y lograr una rugosidad compatible con las altas velocidades que se desarrollarán. En cuanto a la máquina específica en obra ferroviaria, tenemos una extendidora de balasto que realiza el extendido del balasto de la primera capa de balasto con ayuda de camiones que depositan el balasto sobre la plataforma. Esta máquina avanza hacia adelante y con dos tornillos infinitos horizontales va extendiendo el balasto uniformemente guiándose por un sistema láser. Un tren carrilero que se utiliza para traslado del carril a lo largo de la vía, diseñado para llevar carriles de hasta 288 metros, y los carriles se descargan poco a poco, deslizándose sobre rodillos espaciados un máximo de 6 metros. Antes de terminar la descarga de la primera barra, esta se une a la siguiente mediante una brida y así sucesivamente. La velocidad de descarga de los carriles no excederá de 5 km por hora para permitir a los operarios seguir a pie al tren, y las barras quedarán descargadas simétricamente respecto al eje de la vía. Una posición de carriles que se utiliza tanto en renovación como montaje de vía nueva, y su función consiste en elevar y posicionar los carriles en su lugar, ubicados a ambos lados de las cabezas de las traviesas hasta la posición correcta para su posterior clavado o bridado. Una soldadura a tope por resistencia eléctrica que se realiza hoy en día mediante maquinaria, pero que siempre se ha hecho en instalaciones fijas hasta el 1933, que Placer Antwerp sacó la primera máquina móvil para soldadura de vías por resistencia eléctrica, la máquina K355PT. Con este tipo de soldadura se consigue básicamente soldadura de calidad, ya que el material de los carriles es igual al material de soldadura. Tanto la soldadura como el enfriamiento del carril se controla mediante un microprocesador organizando una correcta soldadura, y se consigue una soldadura muy rápida, inferior a 3 minutos. Tolvas de balasto, que son vagones que se utilizan para el transporte y distribución de balasto tras la colocación del carril y traviesa sobre el lecho de balasto. Y una bateadora, que es una máquina quizás la más importante de todas debido a que realiza tres importantes labores, que es el bateo, nivelación y alineación. El bateo tiene tres fases, que es el levante, ripado y bateo. Fundamentalmente el bateo consiste en eliminar los posibles huecos o depresiones del balasto que hay debajo de las traviesas para que todo el lecho de balasto se compacte correctamente, a la vez que se eliminan los apelmazamientos para favorecer el drenaje de la plataforma de la vía. Una nivelación, que consiste en una nivelación longitudinal que corrige el perfil longitudinal del hilo director, y una nivelación transversal, que da a la vía el peralte prescrito. Y una alineación, que consiste en la colocación de la vía de forma que coincida con su traza teórica, que viene definida por los puntos de referencia fijos situados en la explanación. Corrige los defectos existentes en el trazado en planta de la vía. Las perfiladoras de balasto, también llamadas distribuidoras y reguladoras de balasto, tienen por objeto la colocación, traslado y distribución del balasto vertido por las tolvas de manera irregular justo antes del bateo. Consta de un arado central que se encargan de evitar y que llevan unas protecciones que se encargan de evitar el deterioro de la vía debido a la abrasión del balasto, y unos arados laterales que tienen varios cilindros, y gracias a la correcta combinación de ellos se salvan los obstáculos y se perfila la banqueta. Durante el traslado de la máquina, estos arados se pliegan hacia el interior para evitar daños. También suelen tener una tolva de regulación que permite recoger el balasto sobrante y colocarlo en zonas deficitarias. Los estabilizadores de balasto, cuyo objeto es la estabilización dinámica de la vía,
son dotar de mayor seguridad de servicio a la vía, aumentar la calidad y durabilidad de la vía y permitir la circulación a máxima velocidad permitida, ya que tras el batido de la vía no se puede circular a máxima velocidad, como hemos explicado con anterioridad. Otras máquinas son las resinas y maquinaria vial, que son máquinas normalmente para el mantenimiento de vías, desguarnecedores de balasto, para limpiar el balasto y que recupere sus capacidades elásticas, trenes de renovación rápida o pórticos extendido de vía. En cuanto a las obras importantes que se realizaron en este tramo de alta velocidad Madrid-Segovia-Valladolid, cabe destacar el túnel de Guadarrama, que son dos túneles paralelos de 28,4 kilómetros cada uno. Fue una gran obra que situó a los túneles de Guadarrama en los cuartos túneles más largos de Europa y el quinto del mundo en cuanto a alta velocidad se refiere. Las obras costaron más de 1.200 millones de euros, financiados al 73% por la Unión Europea. En la foto vemos la salida de los túneles en el lado ya de Segovia y las dovelas utilizadas para la estructura del túnel y garantizar su integridad. Se compone básicamente de dos tubos, como hemos dicho, paralelos con una separación entre ejes de 30 metros. Ambos tubos se encuentran conectados entre sí por galerías de emergencia situadas cada 250 metros. El trazado del túnel discurre entre el término municipal de Miraflores de la Sierra, en Madrid, y la inmediación de la capital segoviana. Comienza una cota de 998 metros, alcanzando hasta 1.200 metros. El recubrimiento máximo del túnel sobre la bóveda se encuentra en el punto del pico de Peñalara, con una altura del túnel de casi 992 metros. Además de las galerías de interconexión de los túneles, cuenta con una sala de emergencias de una longitud de 500 metros, situada equidistante entre las bocas y que tiene capacidad para albergar a 1.200 personas. Aquí vemos un corte geológico y un perfil longitudinal del recorrido del túnel, donde vemos la cota en la que empieza y cómo sube hasta los 1.200 metros antes señalados, con una pendiente de un 1,5% para después bajar levemente hasta Segovia. También cabe destacar, aunque menos importante debido a su menos longitud, el túnel de San Pedro, túnel que lleva bastantes problemas a la hora de realizarlo, ya que una tuneladora se quedó enganchada en una falla debido a un mal estudio que se hizo sobre un mal estudio geológico realizado anteriormente. La obra final se terminó mediante métodos tradicionales, mediante perforación y colocación de barrenos, con máquinas como son los jumbos. Aquí vemos el túnel, la salida del túnel, ya cerca del término de Manzanares al Real. Y aquí tenemos una fotografía del viaducto de Arroyo del Valle, uno de los viaductos más importantes de Europa y de los más grandes de España. Se encuentra situado en el término municipal de Soto del Real, Miraflores de la Sierra. Tiene una longitud de 1.755 metros y la singularidad de este viaducto reside fundamentalmente tanto en su diseño lineal y estilizado, que favorecería su interacción con el entorno, como en la técnica constructiva aplicada, novedosa en España, así como las excepcionales medidas de respeto medioambiental desarrolladas en su construcción. Hablaremos brevemente de las estaciones, de las tres estaciones importantes, que son la estación de Madrid-Chamartín, que conecta Madrid con el norte y noroeste de Europa, además de conectar con diferentes provincias cercanas a Madrid y líneas de media distancia. Desde aquí parte la línea de alta velocidad Madrid-Segovia-Valladolid. La estación de Segovia-Guiomar, que entre su singularidad reside que es una estación con un diseño tipo puente, es decir, que se encuentra sobre las vías. Fue inaugurada el 22 de diciembre de 2007, coincidiendo con la inauguración de la línea de alta velocidad. Y por último, la estación de Valladolid-Campo Grande, o también llamada Estación del Norte, que por su localización lo hace un lugar muy cómodo y accesible para los viajeros, teniendo en cuenta que también está bien conectada con el resto de la ciudad gracias al servicio de autobuses, es decir, está dentro de la ciudad, muy cerca del centro de ella. Actualmente hay dos servicios de AVE a Madrid diarios en esta estación, aparte de otros cuantos servicios de trenes Avant, también de alta velocidad, y de trenes Alvia. El trayecto en AVE tarda 56 minutos. Rebajando considerablemente las 2 horas y media que se tardaba anteriormente, y se alcanza la velocidad máxima de 300 km/h. Esto es todo y espero que os haya gustado.